Y tiene la palabra a esta hora la diputada de Renovación Nacional, Camila Flores. ¿Cómo está, diputada? Hola, Beatriz, muy bien, gusto saludarte. Igualmente, gracias por estar con nosotros en Semana Política. Vamos a hablar del debate que se tomó la semana pasada y se va a tomar esta semana también en el Senado. Se aprobó en la Cámara el proyecto que eleva a rango legal las reglas de uso de la fuerza, pero se declaró inadmisible la indicación que buscaba devolver a los tribunales marciales los casos en que militares o efectivos policiales estuvieran siendo juzgados por delitos mientras cumplían sus funciones. ¿Por qué para usted era tan importante que esta indicación finalmente se aprobara, o sea, se declarara admisible, y con qué sensación se quedó en este debate? Bueno, primero decir que se declaró inconstitucional por solo un voto. O sea, a nosotros, la oposición, nos faltó un voto para haber logrado finalmente poner a lo menos en votación esto. Sabíamos que después era bien poco probable, ya que esto tiene un rango mayor constitucional, por lo tanto requeríamos 78 votos, los cuales no teníamos. Teníamos varias ausencias de diputados de oposición, puesto que era semana distrital, entonces no todos pudieron regresar. Y decir que, a ver, una pequeña precisión, esto es para los militares. Dentro de eso se consideran a las Fuerzas Armadas y Carabineros, pero no la Policía de Investigaciones. Por eso no son todas las policías. ¿Por qué? Porque nosotros entendemos que la Policía de Investigaciones tiene una formación netamente civil, no tiene una formación militar como si la tienen las Fuerzas Armadas y Carabineros. ¿Usted no comparte los peligros que advierten desde el gobierno, desde el oficialismo, que podría generar, por ejemplo, una indicación como esta? En ningún caso, no lo comparto en lo más mínimo. Primero, porque nosotros dejamos que tenga este conocimiento la justicia militar para casos sumamente acotados, que son 4 en particular. En el cuidado de la frontera, para el resguardo de la infraestructura crítica, cuando tengamos estado de excepción constitucional, es decir, no es para cualquier actuación. ¿Pero se puede asegurar una imparcialidad, por absolutamente, que es lo que hoy día no existe. Hoy día, ¿qué es lo que pasa en nuestro país? Hoy día no existe ecuanimidad a la hora de cuando, principalmente a nuestros carabineros, quienes son los que han tenido que enfrentar más fuertemente la justicia desde el 2019 a la fecha. ¿Qué es lo que ocurre? Ellos llegan a tribunales ordinarios, que no tienen, por cierto, la expertise que puede tener la justicia militar para conocer respecto de estas actuaciones. Y por lo tanto, ¿qué es lo que ocurrió hoy día? Que nuestros carabineros, primero, estén dejando la institución, estén siendo dados de baja muchos de ellos anticipadamente, incluso antes de que se termine el debido proceso, y después se prueban en muchos casos de que son inocentes, pero no son reintegrados a la institución. Y la verdad es que a mi entender ha existido verdaderamente una persecución por parte de algunos fiscales, yo no me atrevería a decir que de todo el Ministerio Público, pero sí de algunos fiscales en particular, más bien en poner la fuerza persecutoria sobre todo en carabineros y en vez de las víctimas. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado ahí? Yo creo que dado este contexto y insistiendo en el contexto de las RUF, para 4 casos muy específicos, por cierto, que es mucho más conveniente que un tribunal con expertise especialista en la materia, como pasa en Alemania, en otros países del mundo, sean los que conozcan precisamente de este tipo de situaciones. Y bueno, obviamente si las víctimas después, o supuestas víctimas, no quedan conformes, eso no inhabilita que puedan seguir las causas por la justicia civil. Ahora, si bien usted dice, claro, nos faltó un voto para que pudiese ser admisible, sí hay diferencias en la oposición, al interior de la oposición, sobre este tema, porque desde Evópoli han manifestado reparos, incluso... Pero votaron... votaron, pero sí han manifestado reparos al fondo, y ahí es donde no hay una sola mirada de esto en la oposición. ¿Qué le parece a usted ese desmarque de algunos parlamentarios de Evópoli en este tema? A ver, Evópoli son 2 militantes. Pero, nada más. Pero es parte o sea, es parte del Congreso. No, pero hay que tenerlo a cada partido. Y tienen senadores también. En su justa medida. Y senadores. Tienen más, efectivamente tienen más senadores, pero diputados tienen solamente 2 militantes. Y por supuesto que pueden tener reparo, si eso es lógico, es parte del debate. Lo importante sí es que primero votaron junto con nosotros. Por otro lado, estoy casi segura, ellos no tienen representantes, a lo menos en la Comisión de Constitución, que es la que yo integro, que nos tocó debatir esta situación, donde se generó un debate, donde además pudimos ordenarnos desde demócratas, amarillos, hasta el Partido Republicano. Pero es efectivo que no hay una sola mirada de esto en la oposición tampoco. Mira, dada la votación de ese día, fue una sola. No, pero claro, en cuanto a la admisibilidad, pero el fondo, porque ahí también, por ejemplo, bueno, hay algunos senadores, por ejemplo, de la UDI que han planteado la posibilidad de reponer esta
indicación en el Senado, para eso también se tiene que votar su admisibilidad, pero por ejemplo, en su partido lo estaban evaluando algunos senadores, como por ejemplo el senador Osandón, estaba leyendo en un medio digital que decía su que hermana algo votó muy convincentemente a favor. Que había que evaluarlo. Le pregunto también si usted ha conversado con los senadores de su partido sobre si está realmente la intención de reponerlo, considerando todo lo que implica. Mira, nosotros por lo menos, los diputados de Renovación Nacional, Diego Chalpe, la que habla, vamos a hacer todo lo posible para que hagamos valer nuestra mayoría, que tenemos mayoría en el Senado, para lograr finalmente poner la justicia militar dentro de este proyecto, más allá de lo que haga el gobierno después, que lo podría incluso recurrir al Tribunal Constitucional. En la discusión en la comisión hicieron reserva de constitucionalidad, por lo tanto podrían ir y ahí finalmente será el Tribunal Constitucional el que define. Eso, ¿qué le pero parece nosotros lo vamos a hacer y vamos a pedirle a nuestros senadores, por supuesto, que nos respalden, que el trabajo que nosotros hicimos muy fuertemente toda la semana pasada efectivamente tenga el respaldo de ellos. Y si esperamos, además, no solamente el respaldo a propósito del trabajo que hicimos nosotros, sino que a propósito de la encuesta académica que salía el día de ayer, el 60% de los chilenos considera importante, justo y necesario que este tipo de casos sea conocido por la justicia militar. Entonces yo espero que a los senadores de Renovación Nacional y a todos los senadores de oposición les haga sentido también lo que pide la gente, porque aquí es muy fácil, Beatriz, decirle, mire, necesitamos los militares en la calle, queremos estado de excepción constitucional, ya, pero ¿con qué regla? Ahora, ¿con qué certeza jurídica? Tienen, sí, mayoría en la Cámara Alta, pero el senador Matías Walker, de Demócratas, ya estaba diciendo, también estaba manifestando su reparo al tema de la justicia militar. Bueno, ¿qué le parece? Yo espero que estos senadores que se están incorporando ahora a la oposición, Matías Walker, no he escuchado la opinión de la Jimena Rincón, pero que entiendan que también una coalición, si ellos pretenden ser coalición con nosotros, no solamente implica tener cupos, no puede ser una elección, una coalición netamente electoral, sino que también esto implique la definición de ideas y que tengamos ideas comunes. Y yo creo que esta va a ser una prueba importante para ellos, para ver con quiénes van a votar, pues si van a seguir votando con el gobierno o van a votar con nosotros. Oiga, ¿qué le parece que desde el gobierno no hayan descartado ir al Tribunal Constitucional en caso de que esto avance? O sea, yo creo que en el caso de que esto efectivamente avanzara, yo creo que ellos sí van a ir al Tribunal Constitucional. A mí la verdad es que me parece que no tiene lógica ni sustento jurídico, porque nosotros acá no estamos, porque aquí aduce digamos, inconstitucionalidad, aquí esto sería una facultad exclusiva del presidente de la República, no están yendo al fondo, sino respecto de quién puede solicitar o no esta facultad. A mí me parece que nosotros tenemos facultad, porque nosotros no estamos creando tribunales, ni le estamos generando competencia a los tribunales que no sean que no existan el día de hoy. Nosotros simplemente le estábamos diciendo, mire, respecto de estos casos, nosotros queremos y estamos señalando que respecto de las leyes, de reglas de uso de la fuerza, tengan conocimiento los tribunales militares. No estamos generando una justicia distinta. Y es parte, desde mi punto de vista, a lo que la misma Constitución política el día de hoy a nosotros nos faculta como legisladores. Por lo tanto, veremos ahí, nosotros vamos a defender, si es que llegamos a esa instancia, por supuesto, vamos a defender nuestra posición. Vamos a ver qué dicen los senadores de su partido. Vamos a ver qué pasa. Ahora, no me extrañaría en todo caso que voten distinto a nosotros. ¿Sí? ¿Por qué no le extrañaría? Porque ha pasado varias veces. ¿Y qué considerar un sector más blando quizás en el Senado? ¿Cómo lo ve? No, yo no te diría más blando, pero sí un poquito más entregados al gobierno. ¿Y por qué cree usted? Porque hay algunos, incluyendo al presidente de mi partido, al senador Galilea, que le gusta esta cosa de cómo de negociar y los grandes acuerdos y ponerse de acuerdo con el gobierno. Yo creo que eso la verdad es que ha dañado bastante a Renovación Nacional y creo que nos va a generar un daño también en las elecciones que vamos a enfrentar este año. A mí me parece que la gente lo que quiere es que nosotros defendamos nuestras posiciones claramente. Y estoy segura que nuestro electorado principalmente lo que menos quiere es que lleguemos a acuerdos con personas como el presidente o en general el gobierno. ¿Se siente más cercana usted en ese sentido a la postura que han tomado, por ejemplo, desde el Partido Republicano? Sí, claro, el Partido Republicano, incluso en algunas ocasiones también la UDI. Me parece que ellos han tenido en muchas ocasiones una posición mucho más firme y mucho más categórica, a diferencia del senador Galilea. ¿Y usted ha pensado porque lo que me está diciendo, digamos, es una clara crítica a la conducción directa, que ha tenido en su partido? Ellos lo saben, no es primera vez que la digo. ¿Ha pensado en dejar Renovación Nacional? No, porque mi partido es mucho más que quien la conduce el día de hoy.
El partido tiene 37 años de vida, de hecho hoy día tenemos por la noche, hay una actividad de aniversario donde se cumplieron los 37 años, es mucho más que quienes lo conducen el día de hoy. Me ha gustado algunas directivas más, otras menos, pero eso no inhabilita que yo tenga mis críticas, que las pueda decir públicamente y menos por eso voy a dejar el partido. Ya, la quiero llevar a otro tema. Hablemos del presidente Boric. La última encuesta CADEM reveló una baja de 6 puntos en la aprobación del mandatario. Según CADEM, llegó a un 24%, lo más bajo de su mandato, mientras que su desaprobación subió al 70%. ¿Por qué cree usted que se debe esta baja en una semana obviamente marcada por la seguridad? Pero le pregunto también porque se ha hablado mucho de cuánto impacto pudieron tener, por ejemplo, las críticas, como en su propio sector, críticas al denominado perro matapacos. ¿Cómo lo ve usted? ¿Cuál es el análisis que hace usted de esta baja del presidente? Lo que pasa es que yo creo que la gente ya tiene muy claro que el presidente de la República vive con permanentes volteretas y cambios de opiniones, y la verdad es que la gente ya no le cree nada. Ni al Boric de las 10 de la mañana, ni el de las 2 de la tarde, ni el de las 18 horas. No le creen. Porque depende el día, de acuerdo a las circunstancias, de acuerdo a la encuesta que probablemente él, al igual que nosotras, ve el día domingo, dice voy a tomar una posición u otra. Pero lo de este perro, ¿cierto? Renegando, pero después lo mostraron ahí con una foto en su computador, en un Mac, además, nada más ni nada menos, ¿cierto? Tenía a esto. Entonces, es como decir, oye, yo no avalo este tipo de situaciones, pero recibía también una polera, ¿cierto? Con la cabeza de Jaime Guzmán baleada hace tiempo atrás, muerto de la risa y feliz. Entonces, la verdad es que uno no le cree este compromiso real al presidente de la República, particularmente con Carabineros de Chile. Y yo creo que la gente eso así lo considera. Yo la verdad es que me sorprendió porque yo pensé que él tenía un porcentaje que era el 30% muy firme, que yo creo que era su nicho duro, pero veo con sorpresa que ha ido declinando. Entiendo además que en este mismo mes, del mismo año, de los 2 expresidentes anteriores, esto es Sebastián Piñera y Michelle Bachelet, es el que más bajo ha llegado. Ni la expresidenta ni el expresidente han tenido esta desaprobación tan alta. Y yo creo que tiene que ver principalmente cómo el gobierno ha enfrentado la agenda de seguridad. O sea, piensa tú, nosotros con uno de los tantos asesinatos de mártires de Carabineros logramos sacar la ley Naguín Retamal. Ahora, a propósito de este último asesinato, logramos sacar el tema de las RUF. Pero acuérdate que la ley Naguín Retamal, que le entregaba una verdadera... no sé, por decir, categoría de derechos a nuestros carabineros, le decía la ley de gatillo fácil. Que después salieron los ministros a darse vuelta y a explicarse. Claro. Entonces, siempre tienen, o sea, tiran una cosa, después se retrotraen, salen a darle el pésame, pero después a la hora de hacer cosas concretas en favor de nuestros carabineros no lo hacen, entonces la gente no les cree. Diputada, bueno, va a ser parte sin duda del análisis de hoy día, esta baja en la aprobación del presidente y también la agenda de seguridad. Le agradecemos por esta entrevista en Semana Política. Nosotros nos vamos a una breve pausa y ya regresamos con más Semana Política. No se vayan.